Bienvenidos nuevamente a tu canal de YouTube Aroma del Cielo. Si es la primera vez que nos ves, quiero presentarme. Mi nombre es Susan Fernández y en este canal compartimos devocionales, tips, mensajes de la Biblia y mucho más. Y tal vez se pregunten qué hago vestida así. Y la verdad es que estamos dentro de la serie Cómo vencer en la guerra espiritual. Si este tema es de tu interés, te invito a que te quedes y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de la serie. He preparado con mucho cariño este tema para ustedes, esta serie, porque sé que es un tema muy buscado por las personas, porque muchos reciben ataques, están sufriendo diferentes tipos de ataques espirituales y quieren saber cómo vencer en la guerra espiritual. Pero yo quiero mostrarles ahora una perspectiva bíblica acerca de lo que nos dice la palabra de la guerra espiritual, porque mucho se ha hablado, mucho se ha enseñado acerca de este tema y es necesario que vayamos a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. A este primer episodio le he titulado 3 enemigos espirituales. Sí, yo quiero que tú sepas que tu único enemigo no es el diablo, sino que hay 3 enemigos con los cuales tenemos que batallar continuamente. Y uno de ellos es la carne, otro de ellos es el mundo y otro es el diablo. Entonces hoy vamos a ver esos 3 puntos. La verdad es que cuando empecé esta serie no sabía por dónde empezar, si era más importante hablar del diablo o hablar de esos 3 puntos que les acabo de mencionar. Y la verdad me puse a meditar en esto y me di cuenta que era muy necesario para nosotros aprender acerca de la caída de nuestros primeros padres. Sí, todo empezó en Génesis, en el huerto del Edén. Y desde ahí, viendo esa perspectiva, se puede explicar lo que significa el pecado, lo que significa el mundo, la carne. Y entonces retrocedemos hasta el momento del Edén, donde nuestros padres, los primeros padres, pecaron. Vamos a ver en imágenes también. Lo que vemos en Génesis capítulo 1 es cómo Dios crea todas las cosas, los cielos, la tierra, los mares. Dios crea todas las plantas, crea los animales, crea al hombre y a la mujer. Y vemos que le había dado una orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero vemos que aparece un personaje en esta historia, en el capítulo 3. Aparece la serpiente diciéndole a Eva, haciéndole dudar de lo que Dios mismo le había dicho. Y es a través de esta tentación que nuestros primeros padres transgredieron la ley de Dios, es decir, pecaron, y a través de este pecado entró la muerte al ser humano. A la serpiente se le describe como astuta, y es que siempre utiliza las artimañas del engaño. Sí, dando medias verdades, y aún hasta el día de hoy lo hace, engaña al mundo entero, dice la palabra de Dios. Y engañó a Eva de esa forma, haciéndole dudar de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a Adán y Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Pero ¿qué dijo la serpiente a Eva en el momento que la estaba tentando? Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la serpiente contradijo directamente y descaradamente lo que Dios ya le había dicho a Adán y a Eva. No solamente eso, sino que le hacía dudar en su corazón de la bondad de Dios, porque le estaba dando a entender como que si Dios le estaba prohibiendo algo, porque le estaba ocultando algo a ellos, porque algo bueno les estaba negando. Y esto no era así. El diablo también al tentarlos les estaba prometiendo la llave a todos los secretos de Dios, que supuestamente Dios tenía guardados. Pero lo que estaba haciendo realmente es poner al hombre contra Dios, porque esto hablaba de independencia, de que ellos podían conocer las cosas por sus propios medios, sin considerar la autoridad de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva deciden comer del fruto del árbol que se le había prohibido, ellos estaban estableciendo una autonomía de ellos hacia Dios.
Y es la raíz de todo pecado el querer ser independiente, el querer estar separado de Dios, porque Dios nos prohíbe lo que a nosotros nos gusta, entonces nos apartamos, estamos alejados de Dios. Esto fue lo que logró la caída. Al pecar, sus ojos sí fueron abiertos, pero no fue una experiencia que fue beneficiosa para ellos, sino que ellos se miraron a sí mismos que estaban desnudos y sintieron tal vergüenza de haber fallado a Dios también, tanto así que se escondieron de Él. Una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, una de las consecuencias de la caída del hombre, es que a partir de ese momento Él se vuelve un ser carnal. Y todos los hijos que han nacido luego han sido en esta naturaleza, bajo esta naturaleza pecadora, que tiende siempre al mal. Quiero que veamos la imagen de los 3 enemigos espirituales y definir qué cosa es la carne. La Biblia llama carne a la parte pecaminosa del hombre, a la naturaleza humana contaminada por el pecado. Es el conjunto de instintos humanos corrompidos, una inclinación heredada para lo malo, lo sucio y lo prohibido. Entonces voy a leer Gálatas 5 del 16 al 24. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, todo esto que he leído es parte de la naturaleza del ser humano. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, ¿quién ha venido a nosotros? Ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y es por eso que dice que el Espíritu se opone a la carne. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a redarguir si es que en algún momento están queriendo ceder ante estas tentaciones, estas obras que habla de la carne. Pero es necesario y súper importante que nosotros, como hijos de Dios, busquemos siempre el rostro de Dios. Estemos continuamente en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, porque solo de esa manera vamos a vencer la carne. Recuerden que aún Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él pasaba tiempo en oración. Él ayunó 40 días cuando fue tentado por Satanás. Y también dice la Biblia en Lucas que Él era lleno del Espíritu Santo al momento de enfrentarse a esa tentación. He visto algo que es muy común en la iglesia, que es que cuando uno es tentado o uno experimenta el pecado, mayormente le echan la culpa a Satanás. Pero quiero que vean el capítulo 1 de Santiago, donde dice que primero Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. De su propia concupiscencia es atraído y seducido hacia el pecado. No es toda la culpa siempre de Satanás, del diablo, porque él es el tentador, es cierto. Pero nosotros debemos batallar justamente en esta área que es la carne. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de un sistema que quedó realmente bajo el poderío de Satanás. ¿Por qué? Desde el momento en que Adán y Eva caen en transgresión, le están entregando todo ese mundo que el Señor ha creado prácticamente en las manos de Satanás. Por medio del pecado entró esto. Entonces cuando la Biblia nos habla de mundo, nos está hablando de la sociedad en la que vivimos, el ambiente que ya está armado cuando nacemos. Incluye el tipo de vida, las ideas, las voluntades, las opiniones, los propósitos
y también aún muchas ideologías que hoy en día estamos viendo en la actualidad y desde hace muchas décadas, en cada siglo realmente. Hemos visto mucho daño que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, a los niños por medio de la ideología de género. Hemos visto que, por ejemplo, las ideas como las del comunismo han traído mucha destrucción y muerte. Y en fin, hay miles de ideas, de filosofías, de conocimientos que en realidad no nos han llevado hacia la verdad, sino que nos han llevado a alejarnos más, a apartarnos más de Dios. Y quiero leer 1 de Juan 4, del 3 al 5, dice: y todo espíritu que no manifiesta que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mucho ojo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y quiero leer también 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si ven, estas tres partes que les estoy explicando se relacionan unas con otras. Primero, porque Satanás fue copartícipe de ese pecado de Adán y Eva. Y en segundo, porque la consecuencia de esa caída es la carne, que es la condición humana. Y el número 3 es que la potestad vino a ser de Satanás para el mundo. Dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando dice acá, todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y quiero que hagamos un paralelo también con Génesis 3, porque Eva fue tentada justamente en esos 3 puntos que nos dice en 1 de Juan. Vemos que Eva fue tentada con los deseos de los ojos, porque le dijo que era agradable para ella ese fruto del que ella iba a comer. Y vio que era bueno para comer. Fue tentada entonces a través de los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida, porque ella vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esta sabiduría independiente de Dios realmente viene a ser una sabiduría maligna, ¿verdad? No como la sabiduría de Dios, que viene del temor, del temer a Dios. Y quiero que recordemos también que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, el diablo le dijo que le ofrecía todos los reinos de este mundo, porque a él le pertenecían. Imagínense, es a esto a lo que se refiere cuando habla de mundo. El príncipe de la potestad del aire gobierna alrededor de la tierra, sobre todos aquellos que aún no han conocido el reino de Dios. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú pasas de las tinieblas a la luz. Así que quiero decirte, ¿qué prefieres tú? ¿Las tinieblas o la luz? La luz de Cristo. El tercer punto a tratar es acerca de Satanás, pero le vamos a dedicar un capítulo aparte para también hablar de esto. Ahora solo vamos a dar una introducción. Ya habíamos hablado de Satanás en el huerto del Edén, que se le ve como serpiente, ¿no es cierto? Y es realmente el diablo y Satanás, y lo podemos ver que es el mismo personaje en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 20. Y sobre todo, ya hemos hablado también que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y por eso es que gobierna este mundo. Es el tentador y lo hemos visto desde Génesis y hasta el día de hoy utiliza las mismas estrategias que usó en aquel tiempo. A veces he visto que en las iglesias se concentran mucho en lo que es la intercesión y la guerra espiritual. Pero yo quiero decirles algo, la guerra espiritual en realidad abarca esas 3 áreas de las que les he hablado. Y yo quiero decirles algo, Satanás siempre va a estar ahí y siempre va a tentar. El mundo siempre va a ser el mundo gobernado por Satanás, pero el tema es que nosotros debemos trabajar en nosotros, en el carácter, en poder
buscar a Dios de tal manera que podamos llegar a tener el carácter de Cristo. Tener los frutos del Espíritu en vez de que se manifiesten en nosotros las obras de la carne. Porque si ya hemos sido redimidos del pecado, no podemos continuar andando en él. Entonces, quiero citar a Spurgeon, que decía que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y en eso debemos trabajar. Yo te animo de que tú puedas buscar a Dios mucho más que antes. Si has visto que no avanzas en la vida cristiana, que no puedes ir más allá en la vida cristiana porque sientes que hay limitantes, que el enemigo se opone y todo, yo te animo de que no solamente hagas oraciones donde reprendas al enemigo y todo eso, porque hay cosas que no son bíblicas y que las vamos a ir explicando poco a poco en esta serie. Pero quiero que reflexionemos bastante acerca de lo que significó la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén y cómo afectó al mundo y cómo nos afecta hasta el día de hoy a nosotros mismos y a nuestra propia carne, a nuestra propia naturaleza. Y cómo poder buscar más al Señor para vencer todo esto. Y una clave es ser llenos del Espíritu Santo, vivir una vida en santidad. Les recomiendo continuar la lectura de Gálatas, capítulo 5, donde nos habla acerca de poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de esta carne, de esta naturaleza. Gracias a todos, espero que esta serie sea de mucha bendición para tu vida y si este video te ha bendecido, por favor, danos like, suscríbete a nuestro canal y sobre todo dale click a la campanita para que no te pierdas los demás videos que vamos a hacer acerca de este tema. Que Dios los bendiga y los guarde.